Hola amigas y amigos que están sintonizándonos a través de nuestras redes sociales en Contracorriente Honduras. Hoy voy a hablar con Knut Walter. Él es doctor en historia, investigador en temas de historia política en Centroamérica y profesor universitario radicado en El Salvador. Voy a platicar con él porque estamos ya cerca de conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Ya es un proceso que ya ha comenzado y que de hecho el próximo martes vamos a estar pendientes de lo que suceda. Un proceso que también de alguna manera en Centroamérica nos tiene muy pendientes de lo que suceda, de si Donald Trump se reelige o si gana Joe Biden, el demócrata Joe Biden. Entonces, hemos estado haciendo esta serie de entrevistas con analistas para saber qué implican estas elecciones para Centroamérica, qué va a pasar en Honduras también sobre todo, y la relación de Estados Unidos con esta región. Y pues quisimos hablar con Knut para poder pues conocer un poquito más a profundidad el tema de las influencias reales, ¿no? de las elecciones en Estados Unidos en esta región. Entonces, bienvenido, Knut, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarme, Jennifer. Es un gusto estar contigo y con la teleaudiencia. Bueno, Knut, ¿qué tan significativas? Bueno, estamos no solamente hablando de unas elecciones en las que se habla, bueno, con quién nos va a ir mejor, con un republicano o con un demócrata, ¿verdad? Sinceramente, estas elecciones sí tienen un matiz ahí diferente por lo que ha representado Donald Trump en su gobierno. Pero, ¿qué tan significativas han sido antes las variaciones entre demócratas y republicanos para Centroamérica? Bueno, habría que ver hasta dónde queremos remontarnos en el pasado, es decir, hasta el inicio de los conflictos centroamericanos allá por 1980. Centroamérica no era un área de debate político o debate periodístico, incluso en Estados Unidos. Fueron precisamente las crisis y las guerras de la década de los 80 que colocaron a Centroamérica en el tapete pues, del debate tanto político como público. Claro, mucho tuvo que ver con el tema de Centroamérica como una pieza dentro del conflicto este-oeste, pero también, claro, las guerras dieron inicio a las primeras grandes oleadas de migración centroamericana, ya no hacia países vecinos, como había sido el caso antes, sino que hacia el propio Estados Unidos. Durante los años 80, durante los años de la guerra, los gobiernos en Estados Unidos, bueno, el gobierno de Ronald Reagan y después de Bush, no pusieron mayores, digamos, obstáculos a la migración, pero ya con la entrada, digamos, del periodo de posguerra, cuando la migración no solamente siguió, sino que aumentó, pues los gobiernos en Washington se enfrentaron a una situación inédita en términos por lo menos de la migración que llegaba a las fronteras en su gran mayoría pues sin pasar por los canales legales u oficiales. Pero también hay que agregar a todo esto, claro, el nuevo lugar de Centroamérica como ruta de no solamente gente, sino que también de drogas. Y bueno, ya el interés inicial, el interés histórico de Estados Unidos en Centroamérica por el tema del canal pasó a un segundo plano porque el canal de Panamá, que fue, claro, la inversión más grande que Estados Unidos jamás tuvo en Centroamérica, el canal de Panamá se traspasó ya finalmente a control panameño en el año 2000. Y entonces el tema del canal en términos de la política de Estados Unidos en Centroamérica cambió. Además, el canal que hasta el año 2000 o un poco antes había sido una instalación militar,
porque era pues también la ruta de paso para barcos de guerra y no solamente barcos de carga. El canal de Panamá resultó ser demasiado pequeño ya para los grandes barcos de la flota norteamericana, es decir, el canal perdió su importancia militar y combinado pues con los tratados que el presidente Carter firmó con el gobierno panameño, pues el canal se entregó en el año 2000 al control, a la propiedad, digamos, directamente del Estado panameño. En ese momento, entonces, ya Centroamérica dejó de ser un problema militar para Estados Unidos, pero siempre siguió siendo, digamos, un tema de interés por la migración y por el tema del narcotráfico. Así, en términos muy resumidos. ¿Y qué diferencias hubo, digamos, en la política exterior entre republicanos y demócratas? Bueno, el presidente Carter en la década de los 70, del Partido Demócrata, él solamente estuvo un periodo en la Casa Blanca. El presidente Carter tuvo una política hacia Centroamérica que varió de manera, yo diría, bastante clara en relación a los gobiernos anteriores, porque el presidente Carter insistió y su gobierno insistieron mucho en que los gobiernos en Centroamérica comenzaran a respetar un poco más los derechos humanos, es decir, los derechos cívicos, y que también pues se inclinaran por unos sistemas políticos más bien democráticos, es decir, elecciones competitivas, pluralistas, etcétera. En ese momento, en el año, digamos, 75, 76, cuando Carter llegó al poder, todos los gobiernos en Centroamérica estaban bajo dominio militar, con la excepción de Costa Rica. Sí, en Nicaragua, pues los Somoza todavía controlaban el gobierno, en El Salvador los militares todavía. En Honduras en el año 76, sí, también había un gobierno militar, acababa de salir del poder López Arellano. Y en el caso de Guatemala, pues estaban ya en medio de un proceso político con ya aspectos de tipo militar, pues ya la guerrilla en Guatemala se estaba empezando a mover. Es decir, la región toda era todo lo contrario a lo que eran sistemas democráticos, y Carter pues trató de impulsarlo, pero perdió las elecciones en el 80 y llega el gobierno de Reagan, que es un gran guerrero de la Guerra Fría, pues el nivel de confrontación con la Unión Soviética en sus años de gobierno fueron muy fuertes, y en el caso de Centroamérica la política de Reagan, claro, se manifestó en la oposición armada al gobierno sandinista en Nicaragua y a la guerra interna en El Salvador entre el gobierno y el FMLN. Sí, los años 80 fueron años de gobierno republicano, pero el Congreso estuvo siempre en manos de los demócratas, y entonces Reagan no tuvo así carta blanca para hacer lo que quiso, siempre tuvo que negociar con un Congreso que le era opuesto hasta cierto punto. Terminadas las guerras, pues los gobiernos de Clinton, la década de los 90 fueron los gobiernos de Bill Clinton, demócrata, fueron gobiernos de cierta, digamos, empatía hacia Centroamérica, un incremento de la ayuda económica para la reconstrucción. También, pues, fueron años de apoyo a la democracia, en el sentido de que los ejércitos empezaron a hablar en términos de seguridad democrática y no simplemente de seguridad nacional o seguridad ideológica. Es decir, los años 90, diríamos, son años de, entre comillas, buenas relaciones. La emigración centroamericana sigue hacia Estados Unidos, y ya en los años 2000, con los republicanos de nuevo en el poder, pues no hay cambios muy sustanciales hacia Centroamérica. No es sino hasta la candidatura del presidente Trump que empieza pues ya a manejarse un discurso bastante fuerte, especialmente cuando Trump
lanza su candidatura hablando directamente en contra de los inmigrantes del sur de la frontera, refiriéndose más que nada a los mexicanos, pero eventualmente todos los migrantes de Centroamérica caen también dentro de se van en la colada. Y claro, ya sabemos cuál ha sido pues la política de estos últimos años hacia Centroamérica. Y Estados Unidos siempre se ha mostrado como un líder en temas democráticos, ¿no? A nivel mundial. Y ahora el hecho de que Donald Trump, o sea, este personaje, llegara a la presidencia, también ha abierto muchos debates sobre la caída de la democracia, ¿verdad? Y el mensaje que da la llegada de un personaje como Donald Trump a la presidencia. ¿Qué mensaje le da a Centroamérica, y mejor dicho a Latinoamérica, ¿verdad? Para no quedarnos en esta región tan chiquita? ¿Qué mensaje le da a Latinoamérica el hecho de que Donald Trump llegue a ser presidente? Y que bueno, y ahora tiene la posibilidad de reelegirse, pues. Sí, sí. No, ha sido un mensaje algo contradictorio, porque por un lado, sus simpatías hacia gobiernos autoritarios como el presidente de Brasil, lo colocan pues dentro de esa línea de cierto cuestionamiento o hasta rechazo de la democracia liberal que es la que hemos, digamos, adoptado o quisiéramos adoptar hasta ahora. Por otro lado, también ha hecho referencias Trump se ha referido en términos muy despectivos a los países del tercer mundo. No es que todos en América Latina sean del tercer mundo, pues Chile, Argentina, Brasil, hasta cierto punto no son países del tercer mundo, y no los ha criticado mucho, pero hacia Centroamérica, digamos, aquí ha tenido mucho eco los planteamientos de Trump en términos bueno, no quiero usar las palabras que él usó, pero países así bastante feos, digamos, en general, refiriéndose tanto a los países del África como a los países de América, ciertos países de América Latina. Por otro lado, no hay duda de que Trump en sus expresiones acerca de otros países y de otros pueblos siempre ha manifestado cierta simpatía por lo que es, digamos, los orígenes de la clase media blanca estadounidense, es decir, la gente que ha provenido del norte de Europa, de regiones pues donde impera la población blanca. En ese sentido, aunque Trump lo niega reiteradamente, ha sido muy criticado pues por sus versiones que aparentemente reflejan un cierto racismo. ¿Y eso cómo impacta en los gobernantes de Centroamérica? Es decir, ¿de qué manera también empodera a gobernantes de sistemas democráticos pues incipientes, débiles todavía, ¿no? Como los centroamericanos, a un Juan Orlando Hernández, a un Nayib Bukele, a un Alejandro Yamatei, bueno, y a un Ortega, ¿no? Que ya sabemos un poco cómo está esta región. Sí, bueno, yo creo que el impacto varía, pues, en el caso, digamos, de El Salvador, en el caso de Honduras, que dependen mucho de la relación económica y migratoria con Estados Unidos en términos de migrantes, remesas, maquilas, inversiones desde Estados Unidos, flujos comerciales. Es una relación sumamente importante para estos países. Entonces, cuando el gobierno de Estados Unidos pone trabas a ciertos aspectos de esa relación, como es la migración, eso crea pues una reacción no solamente de las personas que están pensando en migrar, sino que también en aquellos grupos de poder económico, de poder político que todavía pues están aquí y que ven con cierta preocupación los cambios en esa política hacia Centroamérica que podrían también afectar la salud económica y la salud social de estos países. Es decir, los países, digamos, los que han acordado con Estados Unidos frenar la migración
como Guatemala, El Salvador y Honduras, lo han hecho, yo creo que a regañadientes. No ha sido una decisión así voluntaria, más bien han sido convencidos a través de ciertos mecanismos de persuasión. Esto porque, bueno, muchos de ellos también se ponen como indicador de desarrollo el hecho que los países están sobreviviendo de las remesas. O sea, Alejandro Yamatei estaba celebrando que las remesas habían aumentado justamente antes de la caravana migrante, ¿no? Y bueno, El Salvador, creo yo que de los países en los que las remesas son sumamente importantes para su economía. Son vitales, son vitales. Es decir, si no es por la emigración de los últimos 30, 40 años, si no es por las remesas, yo no sé cómo se encontrarían países como Honduras, como El Salvador. El Salvador, digamos que ahora tiene 6 millones de habitantes. Sin la emigración podría tener 9 millones, y 9 millones sin remesas sería pues un retorno a los años 50, a los años 40, no sé, una situación de pobreza mucho, mucho más acentuada de la que hay ahora. Es decir, no hay duda, y los economistas todos lo dicen, las remesas, la emigración y las remesas han contribuido sustancialmente a reducir los niveles de pobreza. Ahora bien, si se acepta que ese va a ser el modelo hacia futuro, entonces cualquier interrupción de la migración o del flujo de remesas es problema. Es decir, aquí lo que está en juego, bueno, desde hace cierto tiempo, es el modelo de desarrollo de Centroamérica. El viejo modelo de la industrialización, la diversificación agrícola, todo eso ahora está en veremos, o está, digamos, ya descartado, y lo que tenemos es un modelo nuevo que va a tener consecuencias políticas también. Es decir, yo creo que a futuro va a ser mucho más difícil que el sistema de elecciones se interrumpa y se vuelvan otra vez a las medidas de fuerza, a los golpes de Estado y qué sé yo. No digo que no vayan a ocurrir, pero va a ser un poco más difícil que se hagan. Y por otro lado, también va a ser más difícil que podamos desarrollarnos sin esa relación tan estrecha con Estados Unidos. Yo le veo otra. Ajá. Sí, y con respecto a eso, muchas veces también solamente vemos el tema de política exterior y del apoyo de Estados Unidos el tema económico o el tema de los tratados migratorios, pero muy pocas veces discutimos qué van a hacer o preguntamos o debatimos alrededor de qué van a hacer los presidentes con los migrantes dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarle ¿cuáles son los rumbos que hay? O sea, si Donald Trump se reelige, ¿cuál es el camino que hay o qué es lo que se pueden esperar los migrantes ya estando en Estados Unidos sí. Con un gobierno nuevo de Donald Trump, y qué realmente se pueden esperar de Biden, tomando en cuenta que hay altas expectativas y que él ha hecho algún tipo de promesas también con el tema migratorio? ¿Cuál es la realidad de las posibilidades que tiene Biden de cambiar el rumbo? Pues no sé realmente todavía cuál va a ser la política exterior de un posible gobierno Biden hacia Centroamérica o hacia América Latina. Mucho va a depender de la persona que nombre como secretario de Estado o secretario de Defensa o el subsecretario pues para asuntos latinoamericanos. Hoy por hoy, bueno, y también quien nombre incluso como secretario ¿cómo se llama? De seguridad interna, pues, que es el superministerio ahora encargado de todo lo que tiene que ver con migración y tráfico de narcotráfico y qué sé yo. Es decir, mucho depende también de cómo el gobierno de Biden, por ejemplo, perciba o acepte la importancia de la migración, porque recordemos una cosa, los empleadores en Estados Unidos, sobre todo cuando hay una economía en crecimiento, no andan preguntando, mire, y muéstreme sus papeles o muéstreme si usted está debidamente documentado. Lo cierto es que
los 10, 11 billones de personas que no tienen residencia legal en Estados Unidos hoy por hoy trabajan y aportan, contribuyen, hacen cosas que obviamente otros no quieren hacer, pues mucho trabajo agrícola, mucho trabajo en el sector servicios, lo hacen ahora personas indocumentadas, no solamente de América Latina, sino que de cualquier parte del mundo. Es decir, lo que hay es una discusión entre los que quieren definir de una vez por todas una política migratoria a la cual se le pueda, digamos, se le puede demandar cumplimiento, a lo que hemos tenido, lo que han tenido hasta ahora, que es una política de frenar en la frontera o dejar pasar en la frontera, pero no preocuparse realmente por llegar a un acuerdo nacional al respecto. Lo cierto es que hay sectores de la población norteamericana que son muy anti-extranjeros, anti-migración, anti-chinos, anti-asiáticos, anti-latinoamericanos, pero hay otros sectores que dicen, miren, sin esta migración no podemos no podemos realizar ciertas tareas económicas productivas. Es decir, la migración es necesaria para Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. ¿Y por qué nos está produciendo tanta expectativa el hecho que llegue Joe Biden al poder? Bueno, simplemente porque no es Trump. Es decir, es cierto que Biden no ha dicho nada espectacular en sus campañas, en sus reuniones de campaña. Ha hablado, ¿de qué ha hablado? Pues ha hablado de unir a la población, ha hablado de, claro, su mensaje más contundente ha sido un mensaje que es coyuntural, que tiene que ver con la pandemia, pues Estados Unidos hoy por hoy es el país con el mayor nivel de contagios, el mayor número de contagios, y tiene pues un problema que se les ha salido totalmente de la mano. Y mucho de eso tiene que ver con la respuesta del gobierno ante los primeros síntomas de la pandemia. Biden ha centrado su campaña en esa crítica constante a la respuesta del gobierno Trump a la pandemia. Pero eso, claro, la pandemia va a pasar eventualmente, va a durar, yo no sé, ni me atrevo a pensar cuánto más, ya estoy harto del tiempo que hemos tenido que esperar para que no pase nada. Pero bueno, digamos que en el año 2021 haya vacuna y estemos ya otra vez camino de vuelta a la normalidad. En esos le van a quedar entonces a Biden 4 años. Él tiene ya 78 años. Si gana, habrá de ser el presidente más viejo, no quiero decir viejo mentalmente, quiero decir viejo en términos de años. Y bueno, vamos a ver si él puede reunir a un equipo que responda a los planteamientos que él ha hecho. Porque recordemos que en Estados Unidos el presidente realmente no gobierna. Quien gobierna son los ministros, son los ministerios, los secretarios de los distintos ministerios y también el Congreso. Es decir, el poder en Estados Unidos está mucho más diluido y es por eso que Trump, a pesar de todas las cosas que ha querido hacer, no ha podido hacer mucho. Si hacemos un recuento de los logros del gobierno de Trump, creo que no pasamos de los dedos de una mano. ¿Qué logros, qué cosas concretas ha hecho? La muralla no está terminada. El sistema de salud que él prometió destruir o eliminar y construir un nuevo, no lo ha hecho. Decir, ¿qué más? La infraestructura que él prometió, miles de empleos, millones de empleos en infraestructura, no se ha dado. Y la pandemia vino básicamente a pegarle no digo el tiro de gracia, pero casi. ¿Y qué le conviene a los presidentes centroamericanos? ¿Qué le conviene a los presidentes centroamericanos? O sea, tenemos a un Juan Orlando Hernández con una posible investigación en su contra por narcotráfico, tenemos a un Nayib Bukele señalado, o sea, recién tomó el poder y ya está señalado por autoritario y por no permitir
la prensa libre, por ejemplo, por corrupción también. Tenemos a un Alejandro Yamatei también ya dando mucho de qué hablar. O sea, ¿qué le convendría a los presidentes centroamericanos como resultado de estas elecciones en Estados Unidos? Bueno, si gana Biden, no hay duda que su gobierno, en comparación al gobierno de Trump, va a ser un gobierno mucho más, digamos, más respetuoso de las normas legales o constitucionales. Es decir, él ha criticado mucho a Trump. El Partido Demócrata en general ha criticado a los republicanos por saltarse ciertas normas, ciertas tradiciones legales estadounidenses. Por ejemplo, con el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Pues los republicanos se las han ingeniado para que la Corte tenga una mayoría abrumadoramente conservadora. Y lo han hecho pues a través de ciertos procedimientos que no son ilegales, pero que no son tradicionales. Entonces creo que los demócratas en general tienden a ser más constitucionalistas que los mismos republicanos. Y esa identificación con la legalidad, con la constitucionalidad, es algo que a lo mejor vamos a, a ver desde el gobierno, de un posible gobierno de Biden. Pero no nos hagamos ilusiones. Por ejemplo, cuando el presidente Zelaya fue depuesto en Honduras, la primera reacción de Obama, cuando le preguntaron al día o a los 2 días, dijo: eso no está bien. Y se podría haber esperado pues una respuesta un poco más fuerte desde el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, pues los funcionarios del Departamento de Estado dijeron: miren, ya es un hecho, hay que dejarlo pasar, pensemos más bien en cómo seguimos apoyando a Honduras. Entonces tiene mucho que ver con la coyuntura, tiene que ver también con las personas que nombre. Me acuerdo que en tiempos del presidente Carter, por ejemplo, en los años 70, estamos ya hablando ya de historia antigua, en esos años en que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar por un mayor respeto a los derechos humanos, fue muy importante que el gobierno de Estados Unidos mandara a Centroamérica con cierta frecuencia a funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado para que a través de conferencias, reuniones, dejaran clara la política de Estados Unidos. Y eso me parece que tuvo un gran impacto entre aquellos sectores nacionales que precisamente querían un mayor respeto a los derechos humanos y un mayor respeto a las normas democráticas. Es decir, mucho va a depender de cómo esa presencia y digamos, ese poder norteamericano, estadounidense en Centroamérica se maneje y se exprese. ¿Cuáles son, ya para terminar, ¿no? ¿Cuáles son como los intereses actuales de cualquier gobierno, o sea, ya sea que gane Trump o que de Biden, que van a estar intactos con respecto a la política exterior hacia Centroamérica? Bueno, si gana Trump, pues podemos esperar lo mismo. Es decir, Trump realmente está muy casado con una fuerte restricción a la migración. Aparte de eso, no creo que un gobierno de Trump tenga mucho interés en Centroamérica. Bueno, y el tema del narcotráfico, pero de nuevo es posible que bueno, lo cierto es que la droga, los estupefacientes entran a Estados Unidos en gran medida no por Centroamérica, sino que entran por canales mucho más convencionales, los puertos, los containers. Es decir, el comercio de drogas en el mundo hoy por hoy es parte del comercio, de todo el comercio. En el caso de Centroamérica, pues todavía existen estas rutas particularmente combatidas, pero de nuevo, yo no sé si ha habido un real impacto en la reducción del narcotráfico a través de Centroamérica. En cuanto a un gobierno de Biden, pues me imagino que podría ser mucho más receptivo
a todo el tema del asilo, es decir, la migración centroamericana en los últimos años, antes de Trump, por lo menos se aprovechó, vaya, o sí, hizo uso del tema del asilo para poder entrar. Es decir, yo vengo porque vengo de un país violento y quiero pedir asilo. El asilo es un instrumento legal perfectamente reconocido en Estados Unidos. No tiene no hay ningún tipo de reparo en ese sentido. Me imagino que en un gobierno de Biden puede ser que la política en torno al asilo vuelva otra vez a ser más flexible, como fue bajo el tiempo de Obama. Es decir, Obama abrió el mecanismo del asilo, aunque también, claro, intensificó las deportaciones. Es decir, fue también Obama tampoco fue un total, digamos, un total defensor de la entrada libre de gentes. Él dejó entrar a más gentes por medio del asilo, pero también expulsó a muchos hacia Centroamérica. Bueno, muchas gracias, Nud, por aportar al análisis con nosotros en Contracorriente. Obviamente ya en Honduras, bueno, en unos pocos meses van a ser las elecciones. Acá más bien ya también vamos a estar hablando, investigando y debatiendo con respecto a nuestro propio proceso electoral, pero sí es muy importante que en Centroamérica también estemos hablando del proceso electoral de Estados Unidos, de las implicaciones, y pues es evidente que también estamos todos pues ahí con los ojos puestos en ese proceso por lo que significa ahora ante una posible reelección de Donald Trump o ante pues un cambio de gobierno. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jennifer, por tenerme y que pase buen día.